valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Nos encontramos en su programa Experiencia Contable. Como siempre, compartimos conocimiento, experiencia y amistad. Este programa vamos a anotar algunos temas de importancia, un tema de importancia para este mes de septiembre y siguientes meses relacionados con asuntos de sociedades y otros relacionados. Ivette Barbosa y Eterly Núñez le damos la bienvenida. Le invitamos a estar conectados todos los lunes a partir de las 8 de la noche y compartir este programa con sus clientes, amigos u otros profesionales relacionados con el tema de la contaduría. Y ahora, por cierto, es un tema también para abogados. Recordamos que puede también inscribirse o suscribirse a nuestro canal de YouTube. Usted nos busca como Experiencia Contable y se suscribe y ahí puede ver este y todos los programas anteriores por más de 4 años. Experiencia Contable, entonces le invita todos los lunes a ser parte de nosotros. Licenciada. Hola a todos, bienvenidos a su programa Experiencia Contable, como todos los lunes tocando temas relacionados con la contaduría pública, tanto como privada. El día de hoy vamos a analizar un tema y ver un tema en una hora. Es un tema muy amplio, pero vamos a rescatar los puntos más importantes relacionados con lo que es la contaduría privada y pública. Para este tema tenemos como invitado al licenciado Ronald Azofeifa Fuentes, que ya es colaborador de nuestro programa de Experiencia Contable, es contador privado, contador público, profesor universitario y participante de varias comisiones a nivel de colegios profesionales. Y el tema que vamos a ver es el registro de transparencia y beneficiarios finales, más conocido como registro de accionistas y beneficiarios finales. La ley que lo respalda es la ley 9416, es un tema que ha estado tocando el Ministerio de Hacienda junto con el Banco Central y junto con la ICD en los diferentes colegios profesionales para que realmente se le dé el seguimiento. Empieza ya en este mes de septiembre y va por las terminaciones de las cédulas jurídicas. Le damos la bienvenida a don Ronald a su programa Experiencia Contable y muchas gracias por aceptar la invitación para tocar este tema que realmente está sonando más al nivel de los abogados, pero realmente también afecta a nosotros los contadores públicos como privados. Buenas noches a todos y muchísimas gracias a ustedes por invitarme a conversar un ratito sobre este tema. Sí, tiene razón Ivette en decir de que esto va más hacia los abogados que hacia los contadores, pero en toda organización al final, ¿a quién le heredan las cosas y tienen que hacerlo? Bueno, el contador. Entonces es importante que los contadores conozcamos
cómo hacer esto y poder ayudar a la organización. ¿Cómo nace todo esto? Primero voy a contarles una anécdota. Cuando estuve en la junta directiva del Colegio de Contadores Privados, ya hace muchos años, me dijo el señor presidente que por favor estuviera un día a tal hora, junto con otro compañero, que íbamos a recibir un agente del extranjero. Y no sabía yo quién era y qué se iba a hacer. Bueno, pues esa gente llegó un carro blindado de la embajada americana, llegó con 4 o 5 custodios, no tomaron nada hasta tanto los custodios tomaran, y eran la gente del GAFI. ¿Y quién es el GAFI? Bueno, es un grupo a nivel internacional de acción financiera internacional, que lo que busca, conformaba ya por 1989 por ahí, y lo que busca es más que todo la parte de lavado de capitales, la parte de narcotráfico, la parte correspondiente a el financiamiento al terrorismo. Entonces, hemos oído nosotros en las noticias que Costa Rica está comenzando a querer andar en las grandes ligas en materia financiera y quiere pertenecer a la OCDE. El GAFI es un miembro de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, producto de todo esto, en el 2015 viene aquí el GAFILAT, que es el GAFI pero para Latinoamérica, y comienza y evalúa y le hace un análisis a toda la parte financiera en nuestro país, cómo está trabajando, cómo es. Y no salimos muy bien con la calificación. Nos dieron 40 acciones que debemos de llevar a cabo, y dentro de esas 2 para el RTBF. El RTBF es el registro de transparencia y beneficiario final, que es lo que entra a partir del 1 de septiembre, o sea, ayer. Entonces, todas las personas jurídicas deben de inscribirse a ¿dónde? Al Banco Central. Son 3 entidades que operan esto, es el ICD, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Cada una con una operación, con una actividad, con una labor a realizar, que más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, producto de esa evaluación, de esa investigación y análisis que nos hicieron, se determinó que no estábamos bien. Entonces nos dieron una serie de acciones. Y entre esas acciones que se tomaron una es lo que es la tipificación al financiamiento al terrorismo. O sea, se le está dando mantenimiento al terrorismo, a todas esas células terroristas, y no teníamos control de nada. Igual por el otro lado no teníamos control con el caso de los fideicomisos. No había una base de datos de los fideicomisos. Y también no había como una información de todas las sociedades que siempre nos recomendaban a nosotros, que ya nos está recomendando, sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque así no se, como dice la palabra, era anónimo. Antes al portador, después ya no al portador, tenía que estar dentro de un contrato como tal. Pero ¿qué ocasionó todo eso? De que se da un efecto cascada. ¿Qué es? Que cuando se registra la sociedad en primera instancia, sí conocen a las personas porque está registrado en el pacto constitutivo que llega al registro nacional. Pero después se endosan las acciones a uno, a otro, y entonces ese es el famoso efecto cascada. Bajo este RTBF, lo último BF quiere decir ese beneficiario final, o sea, la cara, identificar a la cara, a la persona física que está detrás de esa sociedad. Y eso es lo que se busca en todo este proceso. También parte de todo esto es hacer una lucha contra el fraude fiscal. ¿Por qué razón? Porque la administración tributaria llegaba y encontraba una organización que no hacía las cosas correctamente y se iba a buscar al registro nacional, y ya eso se había vendido 2, 3, 4, 5 veces. Y entonces no se podía a los socios llegarle.
Además de eso, hay lo que se conoce, todo lo que es aquellas actividades profesionales no financieras, o sea, el APNF. Aquel profesional o aquel contador que recibe dinero de extranjeros para que se lo paguen los impuestos, para que hagan cualquier otra actividad. Entonces todo eso ya nosotros los contadores estamos en la obligación de poder inscribirnos en ASUGEF. Eso es uno de los primeros. Entonces todos estos antecedentes, todas estas situaciones y que Costa Rica quiere llegar a la OCDE, nos obliga a que debemos de estar, o valga la redundancia, obligados a inscribir en una primera etapa lo que son todos los socios, pero las personas, no las sociedades, las personas físicas, no las personas jurídicas. ¿Ante quién? Ante el Banco Central. Que la función del Banco Central va a ser una función de custodio de la base de datos. Por el otro lado, el Ministerio de Hacienda accesaría dicha información en el momento que considere que hay un fraude fiscal. Y por el otro lado, el ICD, el Instituto Costarricense sobre Drogadicción, lo que haría es más que todo revisar en materia de lavado o cosa por el estilo en cuanto a terrorismo en ese sentido. De ahí entonces tenemos ya un marco legal, ley 9416, decreto 41040H del 5 del 4 del 2018 y una resolución R14-2019 de marzo del 2019. Entonces hay todo un marco legal que nos regula todas estas disposiciones o esta acción que debemos de hacer de cumplir con informar cómo está constituido el capital social de las personas jurídicas en nuestro país. Don Ronald, el tema de estas charlas que ha estado dando las 3 organizaciones estatales hablan sobre el registro de transparencia y beneficiarios finales. En un momento se hablaba del registro de accionistas. ¿A qué se refiere con la parte de transparencia cuando habla del registro como tal? Ok, como les decía, no teníamos nosotros, con toda la legislación anterior y lo que hacíamos, no conocíamos realmente a los que estaban detrás de las organizaciones. Entonces, en este momento ya ahora sí, porque va a haber una base de datos donde va a estar toda la información, esto la va a manejar el Banco Central de Costa Rica, y con base en eso ya se va a dar a conocer quiénes son las personas que están detrás. Por ejemplo, digamos, hay una sociedad donde podemos estar nosotros 3. Eterli tiene 45%, yo tengo 45%, pero no lo tiene él como persona física, sino lo tiene una sociedad. Ajá. Y yo, Ronald Azofeifa, no lo tengo como persona física, sino una sociedad. Y usted tiene un 10%. La ley 9416 establece de que todos aquellos que tengan más de un 15% son los que tienen que registrarse, toda la información, registrarla. Pero ¿qué pasa si 45 la sociedad de Eterli, 45 mi sociedad, usted un 10? Usted no tiene que registrarse en ese caso o informarle a usted. Pero ¿qué pasa cuando comenzamos a analizar todas esas capas? Que en este caso la primera sería la sociedad de Eterli. Detrás de él está usted con un 50% de esa sociedad. Entonces, cuando vamos en esa cascada hacia atrás, comenzamos a ver que en primera instancia, en la primera capa, usted no está, porque tiene un 10%. Pero después nos damos cuenta que tiene un 50% de las sociedades de Eterli. Y entonces ahí es donde necesitamos nosotros conocer, o el GAFI solicita al país y la OCDE, dentro de esa evaluación que le hicieron allá en el 2015, que se necesita saber quién está detrás. Entonces, por eso se busca transparencia del beneficiario final. O sea, no persona jurídica sino persona física. ¿Y qué pasa con las empresas que están aquí en Costa Rica, donde los costarricenses tienen tal vez un 5 o un 10% y el resto se le llama que son de holding o son diferentes sociedades pero a nivel extranjero?
Ahí comienza ya a ponerse difícil la situación. ¿Por qué razón? Porque un 5% y se determina que hay como testaferros que prestan su nombre para formar la sociedad con un 5%, no tengo ninguna responsabilidad, no tengo nada, me gano una comisión, me gano un dinero ahí, y puede ser que esa sociedad, el dinero que está trayendo es un dinero para lavarlo, eso por un lado, o viene ya lavado y aquí lo vamos a lavar más, llamémosle así. O puede ser que sea un dinero para poder financiar una célula terrorista. Y entonces toda esa situación es lo que se está controlando y se busca en este sentido. Entonces, detrás de usted o de un tico que tenga un 5 o un 10%, ¿quiénes están? Entonces comenzamos a ver esas capas. Entonces está una persona jurídica, digámosle. Ok, y esa persona jurídica está inscrita en Costa Rica. No, es una empresa extranjera. Entonces hay que buscar esa empresa extranjera, quién está detrás de esa empresa, la persona física, la cara. Entonces, ¿quién está detrás? Si no es posible en ese caso, no se puede terminar de subir toda la información y hacer el registro de la sociedad, porque todavía no se ha podido cerrar esa persona, o sea, los beneficiarios finales, las caras de eso. Entonces, esos se quedan en stand-by. Por eso se habla en la ley que se debe tener un correo electrónico para que uno tenga contacto con el Banco Central, en el sentido de que si se pudo lograr todo, inscribir, digámosle, toda esa información y salir ya favorable. Ahí en esos tipos de sociedades extranjeras es donde se da el mayor problema. Se habla que también digámosle, todo esto nació en el G7, en el grupo 7. Entonces, lo que se dice es que los grandes países como Estados Unidos y otros países europeos, lo que buscan es que muchos de sus personas o sus ciudadanos tienen dinero en otros países en Latinoamérica y lo forman con este tipo de sociedades. Y entonces lo que se quieren ver es esa cara final de ese extranjero, de su país, como si fuera un inglés. Entonces, ok, ¿dónde está? ¿Cómo es? Lo mismo un americano, cosas por el estilo. Entonces, el prestarse en nuestro país, ahora hay que tener mucho cuidado. ¿Qué va a pasar con las sociedades, por ejemplo? Bueno, aquí la ley está incluyendo todas las sociedades, sí, pequeñas o económicamente activas. ¿Qué va a pasar con aquellas sociedades, digamos, más que se formaron para cuidar un bien? Ok, siempre y cuando primera etapa de todo esto es la persona jurídicas. O sea, quienes se tienen que inscribir al registro de accionistas o de beneficiario final son las personas jurídicas. Entonces son todas las sociedades, como usted lo define. Pero puede ser de que sean sociedades que no estén activas, que no estén registralmente, no están activas ni nada. Entonces esas otras sociedades que no están en movimiento, que no tienen nada, que no están registradas activamente, legalmente, o sea, están constituidas pero legalmente no, entonces esas en ese caso no. Ahora, esas sociedades que siempre tenemos por costumbre en nuestro país, voy a poner el carro, voy a poner la casa, me voy a casar, no hagamos capitulaciones matrimoniales, voy a poner todos mis bienes en una sociedad y si hay un problema salgo en carrera y me llevo mi sociedad y entonces yo tengo eso. Ellas también tienen que inscribirse en ese caso. Sí, para que le quede claro a nuestros oyentes que ya al momento de llamarse una sociedad tiene que cumplir con esta norma. Sí. Y si no cumple hay unas multas y sanciones que son bastante altas y de mucho cuidado. Pero lo importante es entender que si dice una sociedad con mamá, con el hijo, esa también está involucrada en esta ley. Sí, por ejemplo, la mamá se unió con el hijo, hizo la sociedad, la mamá es la presidenta, el hijo es el vicepresidente o el secretario, y ahí están para abajo. Ellos tienen que inscribirse. También hay otra situación que se ha dado en nuestro país, y es que observamos que hay muchas sociedades que están en bufetes y así, y se venden ya de una sola vez.
y más o menos se habla del orden de $10,000 que vale una sociedad de esas. Y si esa sociedad tiene una sola vez una cuenta corriente ya abierta, vale mucho más. Entonces, y esas sociedades que se hacen, ¿quiénes son los que están ahí en la sociedad? El señor de la oficina que limpia, el mensajero, la señora que cocina o que limpia aquí. Entonces esas son ese tipo de sociedades que están ahí por si un extranjero quiere venir, y entonces de una sola vez se da. Pero todo ese tipo de sociedad tiene que estar, o sea, registrarse en este. Ahora, el registro se va a hacer a partir de septiembre, este mes. Con las cédulas jurídicas, el último dígito, entonces 0 y 1 el primero, 2 y 3, y así se sigue sucesivamente. Entonces hasta terminar en enero del 2020. En enero del 2020, sí. Para despertar un poco de la malicia, eso que estabas comentando, de que en los bufetes los misceláneos, los mensajeros eran parte de una sociedad. Ok, resulta que el misceláneo se fue, el mensajero se fue, pero siguen siendo parte de una sociedad. Y digamos que superan el 15%. Las multas y sanciones son para cada miembro en particular o para la sociedad como tal, y si yo soy parte de esa sociedad, me involucra. Ok, aquí esa pregunta trae varias respuestas, porque son varias preguntas en una. Primero, si yo soy el mensajero y yo estoy en la sociedad, pero como mensajero nunca me preocupó ni nada por el estilo y no conozco nada de esto y ya está. Bueno, y se registra esa sociedad. Ok, hace el registro. Porque el registro lo tiene que hacer el representante legal de cada sociedad. Ahí traigo una presentación y podemos verla en relación con eso. Pero por ahora no. Cuando el representante legal tiene que hacer ese registro, primero que todo tiene que tener firma digital. Entonces tiene que ir y buscar en cualquiera de las 50 y tanto oficinas su firma digital. Es un trámite que es muy rápido, pero hay unos bancos que duran su tiempo. Entonces, cualquier persona que esté en esta situación tiene que hacer de una sola vez ya hacer eso. Ahora, si a mí me toca en enero, yo puedo desde ahora, en septiembre, hacer el trámite. A su vez, con mi cédula de identidad, yo puedo meterme al sistema y preguntar si hay alguna información que me subieron ahí mía. Entonces sí, él me contesta el sistema, sí o no, nada más, no dice más. Porque todo el trámite se hace con la firma digital, pero con mi cédula de identidad, porque en ese caso yo soy el mensajero. Y entonces me pudieron haber subido, porque también por medio de un notario público puede dar la autorización a otra persona, no al representante legal. Primero tiene que haberse inscrito en el DNN, en la Dirección Nacional de Notariado, el notario público, y con eso entonces en otro lado del sistema puede anotar de que Etelí va a ser el representante, o no representante, sino se le da la autorización para que suba la información del registro de accionistas de la empresa XYZ, donde yo soy un socio y tengo un 30%, ya supero el 15%, y no me doy cuenta de eso. Entonces yo puedo con mi cédula averiguar si tengo. Le va a decir sí o no. Si me dicen sí y puedo accesar en toda la información y qué fue lo que me pusieron, si está errada, entonces yo puedo hacer de que me la corrijan y que no, que me saquen, que me quiten o cualquier cosa en ese sentido. Pero a su vez, cuando una sociedad está inscrita, ok, y algún socio tiene un 10%, pero con el transcurrir del tiempo aumentó eso a un 15%, eso implica que ahora él debe de registrarse y tiene un lapso de 20 días para poder hacer eso. Entonces, digámosle, viene ahora septiembre hasta enero,
Entonces yo digo, bueno, ya yo me inscribí, ya no tengo que inscribirme más, porque ya lo hice. No, estas sociedades deben de inscribirse una vez al año, a partir de abril de cada año. Entonces, en el 2019 yo me inscribí, pero para el 2019. Y ahora en abril 2020 yo tengo que volver a inscribirme para el 2020. Es decir, que los últimos que son en enero del 2020 se registran en enero y al ratito otra vez en abril. En abril. Se tienen que inscribir. Sí. Y si en ese lapso de tiempo, digámosle, la sociedad que hicimos nosotros, nos inscribimos y de ahí yo le vendí, Ivette tenía un 10% y yo le vendí el 10%. Entonces ahora tiene un 20%. Y eso sucedió en mayo del 2020. Entonces, eso tenemos 20 días para que Ivette informe en ese caso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tenemos ya inscribimos y todo eso, ok, pero hicimos una sociedad nueva en julio del 2020. Pero es que como pasó abril, entonces hasta abril del 2021 yo le informo, no, tengo 15 días y tengo que hacerlo. Y como estábamos hablando ahora, para poner esto más interesante, las sanciones. Ok, entonces vienen pecuniarias de un 2% sobre las utilidades del periodo anterior, pero con un mínimo de 1.300.000 y pico hasta un máximo de 42 millones. Ya yo creo que suena en ese caso. Y además de eso, se le da una orden al Registro Nacional de que no emita ninguna certificación de esa entidad. Y tercero, se le dice a todos los notarios que cualquier trámite que hagan de esa sociedad tiene que poner que ella no ha cumplido con esto y no está cooperando. Y se pone en una lista gris de sociedades que no cooperan en el país. Entonces, si yo tengo una sociedad de esas que no está cooperando, porque puede ser de que todos mis socios en Costa Rica, yo tengo la información y ya la subí, pero tengo un solo socio que tiene un 18% o menos del 15%, pero ya ahí se ve que es una sociedad y se dice que es hasta el beneficiario final, la cara. Entonces, ¿qué implica eso? Que yo tengo que irme hasta el final y como no puedo lograr la información, no puedo inscribir entonces esa sociedad. Sale en la lista gris y un banco ve, mira, esa empresa y nosotros tenemos cuenta con esa empresa y le detesto y con el otro. Tenemos una mala imagen, nos está dando, no. Entonces hasta me cierran las cuentas. Entonces hay muchas sanciones. Y eso implica que hasta no pueda hacer negocios ni nada, ni seguir. ¿Y va a haber alguna relación con el Ministerio de Hacienda en el sentido de enviar declaraciones? No tanto con el Ministerio de Hacienda de enviar declaraciones, pero ya puede darse una alerta para el Ministerio en el sentido de que por qué no está colaborando, por qué no está brindando la información. ¿Será que manda bien y todo? Y puede ser que lo metan dentro del otro año para las que vamos a revisar. Ok. Hay varias preguntas sobre las empresas si no están activas en este momento a nivel tributario, si igual tienen que llenarlo o solo tienen que estar activas en el registro. Son las que están activas. Y si la responsabilidad limitada entraría también dentro de este grupo de empresas y cuáles no realmente tienen esa obligación. Hoy en día, en este momento, en la primera etapa, todas, comanditas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, todas están obligadas. Porque estamos en la primera etapa. La primera etapa es las personas jurídicas. ¿Qué pasa? Después va a venir fideicomisos, sin fines de lucro y todo lo otro. Porque al final de cuentas, creo yo, como veo esto, todo mundo va a tener que estar informando. Esto va a generar que muchas empresas que tenían ahí de papel, como dicen, empiecen a desaparecer, a desinscribirse en todo para no estar cumpliendo con tantas obligaciones que está saliendo para sociedades en este momento. ¿Qué pasa si yo tengo planeado cerrar la empresa en septiembre? Tengo siempre la obligación, aunque mi cédula termine, no sé, en 8
Ok, si su cédula termina en 8, entonces estaríamos hablando... Y 8, discúlpeme que use los De deditos, diciembre. ¿verdad? Diciembre. Ajá. 8, 9, 10, sí, diciembre. En diciembre sería el tiempo máximo para que usted inscriba la sociedad. O sea, perdón, La registre. La registre Ajá. ante el Banco Central. Haga el registro de... Y yo corro y me desinscribo de todo. Si usted se desinscribe antes... no ok. tendría la obligación. Lo único es que, como auditor, me pongo a pensar por qué lo hizo. Ya eso es aparte, ¿verdad? Ya no es de esto, sino por qué lo hizo. Pero es que también hay una serie, como hablábamos, de sociedades que la verdad se hicieron para otras cosas que no es comercio. O sea, no obtienen ningún ingreso. Más bien lo que pueden obtener son contingencias por no saber cumplir o no poder o no querer cumplir. Es que antes sí era llamativo tener una sociedad. Entonces, aquí tal vez la sugerencia es que si la persona tiene una sociedad y para tener el carro, mejor ponga el carro a nombre de otra persona o porque de una persona física. O sea, ir eliminando las jurídicas que no tienen ningún sentido que existan. Se recuerda que siempre en nuestra sociedad vas a tener un carro, con eso inicié, vas a tener un carro, vas a tener una casa, que esto, que te vas a casar, que aquí, que allá. Mejor meterlo todo en una sociedad. Sí. Y o entonces, si quieres darte más nivel profesional, también, ahora sí. sí una sociedad para que pueda cotizar más empresas o a sí. nivel gobierno. ¿Y cuáles eran esas sociedades? Sociedades anónimas. Uh-huh. Y todo era sociedad anónima, sociedad anónima. Vea que hoy en día ya no se están registrando sociedades anónimas. Sí, los mismos abogados discuten sí, eso. Que ya no, sí, ya ellos mismos, yo he discutido con varios eso mismo, entonces comienzan a decirme, ya no vienen y piden sociedades anónimas. No. Ya no, porque este es el objetivo. Entonces, ok, si quiere, ténganla, pero entonces inscriban. Ahora, yo siento que si la mamá y el hijo que tienen una casa, que tienen una propiedad, que tienen una finca, una quinta de veraneo y todo eso, y entonces están bajo una figura de sociedad anónima, no veo difícil, y detrás de ellos no hay ninguna persona jurídica, sino son personas físicas, o sea, todos los socios son personas físicas, simplemente hacer el trámite, si no tienen firma digital, conseguir la firma digital y meterse, registrar, primero es la firma del Banco Central para hacer todo esto, y una vez que llenen todo eso, es más, estos pasos todos los tienen en el banco, o sea, se pueden meter a la página del Banco Central o a la página de Hacienda o la página del ICD, y también en el Colegio de Contadores, en audiovisuales. Sí, están. En audiovisuales del colegio, ahí están, entonces le dicen los pasos. Entonces se meten y registran la sociedad. Eso es todo. Y una vez al año tienen que estarlo haciendo. Si hay una modificación de la parte porcentual de las acciones, del capital social, entonces, ¿qué es lo que hay que brindar? Lo que hay que brindar es esto. Tenemos nosotros tres, una sociedad anónima. Entonces, ok, Ivette, 20%, Ronald, 15%, 35%, y la diferencia es de Lee, y ya completó el 100%. Y con eso, entonces, ok, ¿qué tipo de acciones son? Si son preferentes o son acciones ordinarias, las calidades de Telly, de Ronald y de Ivette, y con eso se estaría subiendo todo. El problema es cuando ya no son ese tipo de sociedades que son transparentes, que por detrás se generan esas capas o esa cascada, que viene una sociedad. Y como el ejemplo que le ponía, si tenemos nosotros tres, Ivette tiene el 10, 45 y 45, nosotros dos, entonces Ivette no hay que inscribirla, pero después nos dimos cuenta que está detrás de su sociedad con un 50%, y después está otra sociedad de esa donde tiene ya el 50, tiene el 100% otra sociedad, y es de un extranjero. Don Ronald, pero digamos, pone al contador a hacerlo, o lo va a hacer representante general, hacer el registro. Viene y lo registra, y hay un costarricense con un 5%, otro con un 10%, y el 85% corresponde a una empresa que está en Estados Unidos. Entonces, cuando yo registro
a la empresa, porque los otros dos no, bueno, el del 15. Pero ¿qué pasa? Digamos, llego hasta ahí, hasta esa empresa, o me tengo que averiguar los datos de esa empresa. Tiene que averiguar los datos de esa empresa. Yo les doy por consejo. ¿En primero, qué sentido los datos? ¿Cómo está conformado el capital eso social de mismo. la empresa? Sí, ok, digámosle, está un tico con Ajá, un 10, ajá, otro con un 5 y la y empresa 85% una empresa extranjera. Sí, extranjera, en cualquier Ujú, lugar. Entonces, ujú. ok, llego 10 y 5. Estos Ajá. no tienen. Eso no reportan. No, pero vamos a ver la empresa extranjera. Ujú. Entonces, ¿quién es el socio? Recuerde que el objetivo de esto es llegar a la cara. Y si es N cantidad de acciones, Son N cantidad de acciones. Por eso, porque digamos, si son de esas que una tiene un 5, otra tiene un 10, y ahí va la famosa Y- consolidación. sí, por eso aquí le estoy, un aspecto que esta ley establece es el control directo y el control indirecto. Cuando yo me enfrento al control directo es cuando yo de una sola vez tengo a la persona física. Por eso les decía, estas sociedades de familiares y todo eso, donde no hay personas jurídicas, ahí estamos ante el control directo, que una sola vez sabemos que es la mamá, el papá Sí, y el hijo. esa, Ahí, digamos que de es una sola sencilla. vez, sí. Porque Ahí está. normalmente ahí van como un Es- 40 sí. y un 30 y el poquitico para la mamá y el Sí. otro que ayudó para abrir la sociedad. No, pero aquí no vamos a discriminar a las mujeres. Pero en las empresas, esas empresas que muchos contadores ahorita están trabajando y tal vez nunca les ha interesado quiénes son los accionistas mayoritarios, porque es una empresa extranjera. Pero aquí Entonces- hay un tema de discusión, porque hasta dónde son abiertas las sociedades extranjeras a dar información de sus accionistas. Ese es el problema. Mucha gente no quiere dar esa información. Exacto. Y ese es el problema que se va a Y enfrentar. más si son subsidiarias. Ahora, Y entonces sí, todo depende sí. de la casa matriz. Entonces Bueno, va a pero- decir, no demos, no den los datos. No, pero si detrás de eso es una transnacional de Ujú. respeto, a ella no le importa que se sepan los datos. Y se da. ¿Por qué razón? Porque primero, Porque eso esa- ya se da en otros países. eso, claro que sí, Ujú. eso se da, porque el GAFI está ahí, el G7 y la Exacto. OCDE. Entonces, o sea, a Costa Rica en el 2015 llegaron y lo evaluaron. Y le dieron 40 recomendaciones o 40 aspectos que deben de corregirse. Dentro de esos, 2 correspondientes a estos. Parte de eso es demostrar quiénes son los que están, quién es el beneficiario final, cuál es la cara final de cada una de esas sociedades. Entonces, ahí es donde se llega al problema cuando son extranjeros, pero que no son transnacionales, sino son, hablemosle que son, entre comillas, esas que quieren hacer cosas que no son lícitas. Y entonces es donde está el problema. Ahora, hay otras que sí hacen cosas lícitas, pero no les gusta dar esa información. Pero entonces, aquí están obligados en darla. La base de datos la va a manejar el Banco Central y quien va a accesar es Hacienda y el ICD por aspectos de terrorismo y por aspectos de fraude fiscal. Ahí es la pregunta, ¿a quién le cae la sanción si tenemos una empresa en el extranjero que también está aquí, pero que la parte más fuerte está afuera y ellos no dan información, entonces quedamos en desbalance con el Banco Central porque no tenemos la información completa sobre quién recae la multa o la Ok. sanción? En este caso, no recaería sobre nadie, sería bueno sobre esa sociedad, pero esta sociedad no ha podido subir toda la información. Que solo porque- subió el primero, digamos. Sí, subió al de 5 y al de 10, llamémoslo así, están esos conformados, no brindan más información, están ahí. Pero el 85% que es esa sociedad en el extranjero, el problema que se viene es que no quiere. Entonces, el proceso de subir la información del registro de accionistas se quedó a la mitad, no se cumplió. Entonces, una de esas sanciones es la parte pecuniaria, lo que yo le decía, entonces le cae a la sociedad en ese caso. Pero digamos que no se lo ven, solo con el hecho de que lo pongan en la lista y que los notarios cuando emitan cualquier documento de esa sociedad pongan una nota que ella no ha cooperado con todo lo que es el RTBF, entonces ahí ya la sociedad por sí sola, el banco le puede hasta cerrar las cuentas. Registro Nacional no le emite certificaciones.
Si no es que no podría licitar ni nada con el gobierno tampoco. No podría, ya comienza a trabarse la situación en ese sentido. O sea, no, si la razón de ser es hacer comercio como tal lo digo desde el punto de vista lícito. Pero si no es lícito es cuando entonces se le viene en ese conflicto, en eso. Si no se ha cerrado todo y se ha demostrado en las diferentes capas, una capa es cuando hay un control indirecto, cuando aparece una sociedad. Y si no se ha determinado bien ese beneficiario final en cada una de ellas, no se ha subido y no le dice que está todo correcto. Recuerde que estamos en su programa Experiencia Contable, como todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Solamente para que quede afirmado, recordemos que los sujetos obligados y personas autorizadas a suministrar la información, primero obligados, las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades nombre colectivo, sociedades en comandita, sucursales de sociedades extranjeras, empresas individuales de responsabilidad limitada y sociedades civiles. Algunas de aquí son nombres para muchos como nuevas, incluso para los abogados. Es que sociedades civiles son, digámosle, sociedades de hecho, que antes se registraban, ahora ya no están las sociedades de hecho. Entonces, ese es un tipo de estructura, o sea, ya no se hacen, sí existen unas que todavía no han terminado sus plazos, pero esas son. Es claro e importante conocer ese tipo para primera etapa. En segunda etapa entramos con fideicomisos, digo yo, ¿verdad? Cooperativas, creo. Sí, cooperativas y o entidades sin fines de lucro. Entonces aquí viene interesante porque entra, por ejemplo, las asociaciones solidaristas. ONGs, las iglesias, que reciben donaciones. Las iglesias. Sí, porque se ha demostrado, y el Gafi ya sabe, ya ellos ya han estado, de que muchos, por ejemplo, ONG así, que se le conocen como, dentro de la ley se conocen como entidades sin fines de lucro, reciben dinero para financiar terrorismo. Las utilizan en ese sentido. Entonces, en ese caso, ellos ya se han dado cuenta, han analizado todo, entonces esa es la segunda etapa. Porque, por ejemplo, una asociación solidarista no tiene socios. No tiene capital social. No hay capital social, eso mismo. Entonces, digámosle, no es todos los empleados de la empresa XYZ, son 500 y cada uno tiene una acción. No es eso. Entonces, ahí están cambiando y cómo hacer para presentar eso. Esa información, cómo se debe. Entonces, es la segunda etapa que entraría. O sea, apenas vamos caminando en esto. Sí, igual las parte de las iglesias no tienen socios. No tienen socios. Lo que están haciendo es analizar el manejo de estas... El origen de los fondos, más que todo. Irían en la línea de... Sí, recuerda que en Guatemala había un señor Luna, o hay un señor Luna. Cash Luna, sí. Sí, Luna. Ese ya se sabe. Y en Costa Rica teníamos Radio María, ¿va? Entonces, vea que detrás de todas esas entidades existe un montón de cosas. Y eso es lo que se está cubriendo. La responsabilidad del contador, ¿hasta dónde llega en esta nueva ley o en este nuevo requerimiento que deben cumplir las sociedades? Bueno, él no está obligado en hacerlo. Son los representantes legales de lo que Telí ahora leyó. Todos esos representantes legales. El contador, si quiere brindar esta información, si quiere hacer esto, porque de ahí dentro de la sociedad o donde labora él, le dice, por favor, lo haces. Bueno, consejo que le doy. Monte toda la información en blanco y negro, téngala, corrobore, que venga de una base de datos fehaciente, competente y pertinente, que esté bien documentado y todo, y ahora sí, súbala. La responsabilidad va en el sentido de que si él dice mentiras, si él manda información que no es correcta porque lo obligaron o porque le dieron mala la información, puede haber hasta cárcel. Porque se está enviando, en este momento no sé la tipificación penal, pero sí se establece de 1, 2, 3 y hasta 5 años. Entonces mejor para no tener problemas en esto,
Si lo hacen, está bien que lo hagan, pero que esté bien documentado. Ahora, como al margen de esto, ¿cuánto se está cobrando? Porque en una charla que di, un señor me levantó la mano y me dijo, la pregunta de los 1005, ¿y cuánto se cobra? Los abogados están cobrando $300 por esto. Sí, unos hasta más Sí, están cobrando entonces por eso. uno ya puede ir con eso de hacerlo. Sí, igual yo siento que va también la línea de nosotros como asesores. Eso o sea, es, que las empresas cumplan los requerimientos y los cumplimientos de las nuevas leyes que han venido saliendo. Yo creo que el papel del contador ha venido cambiando en esa línea. Entonces le dice, viene ahora la inscripción del Banco Central, que la confunden a veces con el de la SUGEF. Entonces viene una nueva, cuáles son los socios, cuántas acciones tiene, vean que ustedes son los responsables, que hay que subirla. Entonces el contador tiene que aprender a asesorar y dejar de estar haciendo todo lo que salga de leyes en una empresa, porque a como viene el boom de diversas normativas, de ahí no vamos a dar abasto, ¿verdad? Si antes nos cogían para hacer de todo, ¿verdad? Nos ponían a hacer de todo, ahora más con esas nuevas normativas. Yo creo que tenemos que tomar ese perfil de asesores. Ustedes, responsables de las empresas, los accionistas, deben informar al Banco Central y ver de dónde vienen cada uno de los accionistas de ese capital social que conforman las sociedades. Para responder su pregunta, en este caso, cualquiera puede subir la información siempre y cuando esté autorizado por el representante legal ante un notario ante público. un notario público, pero ambos, dice la norma, deben tener firma digital. Sí. Sí. Si el contador lo va a hacer, tiene que tener firma digital. Recuerde que yo creo que es el momento de hacernos firma digital, los que no tienen. Lo que yo sugeriría es que si un contador o cualquier persona que vaya a hacerlo, tomando en cuenta lo que usted dijo, y que tenga el capital accionario ahí en la mano. Que no que me lo dijeron, sino que el notario me dio el capital accionario. De esto se puede concluir que hay un libro que se llama El Registro de Accionistas. Que muchas veces está en blanco. Eso me quitó la palabra. Eso es lo que pasa. Entonces, como conclusión o colorario de todo esto es de que ese libro debe registrarse. Debe de estar al día. Entonces, sí, yo creo que es uno de los libros que siempre estaba en blanco. Porque lamentablemente en Costa Rica siempre se ha hecho una sociedad de 10,000 colones de capital. Esa es, sí. Y entonces no se le ha dado la importancia a esa persona jurídica. Por eso es que decían, las sociedades anónimas van a dejar de ser anónimas con esta nueva ley. Sí. Se va a usar la llave maya, no sé si... ¿Vas a ver la presentación? No, pero yo creo que esto es lo que me interesaba. Permítame esto. Esto es lo que me interesaba, de que, por ejemplo, digámosle, ok. Don Ronald, perdón, para contestarle una pregunta aquí a don Gary Garita, nos hablan de las asociaciones de desarrollo y juntas de educación, si vienen en la primera etapa o en la segunda etapa. Eso va para la segunda etapa. En primera etapa está solamente las personas jurídicas. Ahora, las juntas de educación reciben plata de municipalidades y de gobierno y todo eso, pero yo sí pienso, y analizando esto y que he estado leyendo y todo eso, veo que puede ser de que por ahí llegue dinero por otro lado, entonces lo van a controlar también. Excelente. Entonces eso sería en una segunda etapa: asociaciones, entidades sin fines de lucro, fideicomisos, todas las otras, y dentro de sin fines de lucro ahí entrarían todas las ONG. Sí. Ahora, en el caso de sociedades anónimas, es el presidente el responsable quien debe subir esta información. Pero ¿qué pasa si yo estoy en una sociedad donde el presidente llega y me dice, yo eso no sé nada? Usted es el que sabe, hacerlo. El presidente, sí. Buen punto ese, porque todos creemos que es el representante legal. No, el presidente. Sociedades anónimas, el presidente. Pero yo no sé hacer nada de eso, hacerlo vos. A vos, el contador. Entonces, ¿qué sucede? Primero tengo que tener firma digital. Eso, por un lado. Entonces tengo que hacer una inversión de N número de dólares, y el tiempo de ir, eso es rápido, siempre y cuando me la den rápido, ¿va? Pero hay bancos que te duran 1 mes, 2 meses en dártelo. Y si no, pagar un poquito más y ir a otro banco que es mucho más rápido. Y ir ante un abogado, o sea, un notario, inscrito ante el DNN para poder darme el poder. Y ellos tienen que meterse e inscribirme, ok. Y entonces yo ahí llego
pido toda la información, deme el libro, no está el libro de registro de accionistas al día, bueno, bajémosla, busquémosla, todo, ya lo armo, ok, con esto sí, y comienzo a hacer los pasos ahí. En las sociedades de responsabilidad limitada es el gerente o subgerente que tiene que hacer esto. En sociedades en nombre colectivo, el administrador tiene que hacerlo. En sociedades en comandita, el gerente. En sucursales de sociedades extranjeras, el apoderado generalísimo. En empresas individuales de responsabilidad limitada, el gerente. Y en sociedades civiles, los administradores son los que tienen. Entonces, esas son en primera etapa. Y vienen otras etapas. Esto no ha quedado ahí. Si bien es gran responsabilidad, realmente Costa Rica está corriendo para cubrir todos los puntos que se ha comprometido a hacer para pertenecer a la OCDE, y vienen muchas normativas más que vienen una tras otra. Entonces ahí es donde todos los contadores y representantes de empresas se tienen que poner al día para el cumplimiento, especialmente en las sociedades, y pensar bien si la tengo para trabajar, para comercializar, o realmente no vale la pena tener una sociedad abierta. Vea un aspecto que es importante. Si esto no se hace, entonces Costa Rica lo ponen en una lista gris primero. Lista negra, diría uno. Sí. Y salimos a pasear con la familia, vamos con tarjeta de crédito para no llevar mucho efectivo ni nada. Y no me la aceptan. Eso mismo. No. Eso mismo. ¿Por qué? Porque usted viene de un país que está en lista negra. Panamá es un país que ya está por segunda vez. Entonces, ¿qué es lo que he oído yo ahora? De ahí, si se está poniendo esta situación, así todo eso, y dice, nos vamos a Panamá. Ya le busqué lo positivo a la ley, entonces. Pero entonces, ¿qué sucede? Si estamos nosotros y no somos colaborantes en este aspecto, no vamos a entrar al OCDE. Bueno, ¿para qué queremos? Es que hay que hacer, no somos una isla. Sí, sí. Y después de eso, que salgamos al extranjero y voy a utilizar mi tarjeta y me dicen, no, usted está. Y otra cosa, las corresponsalías de los bancos se cierran. Entonces, digámosle, un banco de Costa Rica. Es una cadena de responsabilidades, sí, y cumplimiento. Entonces, con 2, 3 bancos en Costa Rica que cierren, ya que se quedó todo, no hay corresponsalía de nada. Cartas de crédito, abrir, pagos al extranjero, cosas por el estilo, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí. Sí, es igual como cuando no se hace el cumplimiento, actualización de datos en los bancos, que se empiezan a cerrar todas las cuentas. Se empiezan a cerrar, eso mismo. Sería la misma línea. En el caso de la persona física costarricense, se da la identidad. En extranjero, el DIMIX. Y en el de las embajadas es el DIDI. Bueno, don Ronald, muchas gracias. Realmente una hora ya sabíamos que iba a ser muy corta para ver todo este muchísimo. tema. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y colaborar con todo su conocimiento a todos los contadores que nos están viendo y al público en general. Y recuerden que hay que cumplir la ley para no tener problemas en futuro en nuestros negocios. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este programa de Experiencia Contable. Don Ronald, un comentario final. Yo siento que si cumplimos en todos estos aspectos en las empresas sería algo de beneficio, porque estaríamos logrando lo que realmente se debe hacer. Costará, porque todavía no estamos acostumbrados a muchas cosas, pero vamos en un proceso lento y ahí se va logrando. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche. Experiencia Contable. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.